El día de hoy vamos a hacer el mantenimiento correctivo para este ventilador. Lo vamos a bobinar, ya que ya lo checamos con el Megger y nos marca lo que es una falla entre espiras. Entonces vamos a dar inicio para poderlo reparar. Bueno, este es el motor, esta parte es su capacitor, este es un selector de velocidades y lo que es su cable. Este motor cuenta con 3 velocidades. Entonces lo vamos a desarmar para que ustedes lo puedan ver ese proceso. Antes de desarmarlo, les muestro lo que es la placa de datos del ventilador y a continuación lo vamos a desarmar. Aquí ya tenemos lo que es el motor desarmado. Trae 4 tornillos, las 2 tapas, el rotor y lo que es el devanado. Aquí estamos quitándole lo que es el amarre del devanado para poder revisar la conexión. Ya también verificamos el ajuste de los bujes entren de manera adecuada aquí al eje de ambos bujes, tanto el de enfrente como el de atrás. Vamos a proceder a sacar el diagrama para poder desmantelar todo el cobre y posteriormente a bobinar. Aquí ya empezamos a quitarle el amarre al devanado para poder revisar la conexión y plasmarla en libreta. Vamos a proceder a sacar el diagrama para poder desmantelar todo el bobinado y poderlo bobinar. Otro detalle que pueden observar aquí es que viene de diferentes colores. Los de color cobre son bobinas de arranque y los de color como amarillo son las bobinas de trabajo. El bobinado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a proceder a limpiarlo. Le vamos a quitar todos estos papeles y vamos a limpiar las ranuras con el uso de un limatón. Una vez que ya limpiamos el estator y ya le quitamos todos los papeles y todo lo sucio, ahora también sacamos las medidas de los papeles que vamos a colocar. Para ello vamos a hacer uso de papel mylar delgado. Entonces vamos a cortar los papeles y lo vamos a empapelar. Y como pueden notar, ya estamos empapelando el motor, ya sacamos las medidas y pues vamos a proceder a ello. Como siguiente paso, ya que metimos todas las bobinas al estator, se va a aislar con papel, este papel. Ya que aislamos, vamos a proceder a amarrarlo con este tubular. Esto con la finalidad de que tenga firmeza a la hora de instalar el motor. Bueno, aquí ya tenemos el motor amarrado, lo vamos a voltear para conectar y amarrar. Y ahorita les muestro cómo queda. Aquí ya estamos para finalizar el trabajo, entonces acabamos de conectar y empezamos a amarrar para que al final podamos barnizar y esperar a que se seque para que se pueda armar. Aquí les muestro lo que es el resultado. Ya se amarró, ya se aisló y ya está conectado, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Entonces ahorita vamos a proceder a barnizarlo para esperar a que el barniz se seque, ya que el tipo de barniz que se le pone aquí es secado al aire. Entonces posteriormente a ello ya vamos a armar y finalmente vamos a probar nuestro motor. Aquí les muestro la conclusión del barnizado en ambos devanados y ahorita vamos a esperar a que se seque
para que lo podamos armar y podamos hacer las pruebas correspondientes. Bueno, finalmente ya lo armamos y ya vamos a proceder a probarlo. Vamos a ver cómo quedó nuestro motor. Ya para finalizar este video vamos a hacer la prueba del motor. Debe de tener 3 velocidades. Vamos a probar. Esta es la velocidad más fuerte. Luego la velocidad intermedia. Y finalmente la velocidad más baja. Hemos llegado al final del video. Ya les enseñé un poco del procedimiento que es desde bobinarlo hasta armarlo y probarlo. Les voy a mostrar lo que es el amperaje. Bueno, para la velocidad más alta arranca y podemos observar que tiene un amperaje de 2.4. Si cambiamos a una velocidad intermedia, el amperaje va a bajar y baja a 1.2. Y finalmente, si queremos que nuestro ventilador tenga una velocidad más baja, lo cambiamos y vemos que el amperaje también baja. Y es de 0.8. Entonces, entre más velocidad tenga el ventilador, más amperaje va a tomar. Y si lo ponemos en la velocidad más mínima, el amperaje va a ser mucho menor. Y bueno, ya así es como se hace la reparación de un motor. Este es para un ventilador. Entonces ya nada más queda entregarlo.